La idea es, como Fran ha dicho, poder un poco acercarnos conjuntamente, acercarnos con ustedes, a intentar aproximarnos a lo que es el patrimonio cultural, pero sobre todo a cuestionarnos y generar más preguntas que respuestas. Yo llego con muchas preguntas, espero que ustedes también, y por supuesto les animo a que en cualquier momento, tengo una tendencia a hablar porque me emociona mucho estos temas, me corten, interpelen. Creo que es muy importante que entre todas seamos capaces de interpelarnos sobre un concepto del que hablamos mucho, del que todo el mundo habla, pero que es un concepto, como veremos, un poco de transformación, de interpelación. Voy a intentar, para que veamos, intentar explicarles, muchas seguro que conocen, lo que es el patrimonio, lo que es la definición clásica, para que sean términos que les suenen, pero sobre todo vamos a intentar invitar a experimentar el patrimonio, a vivir el patrimonio, a entrar dentro del patrimonio, a cuestionarlo y a sentirnos y aportar desde nuestro lado, pero también sentirnos parte del patrimonio que ustedes visitan, del que están rodeadas, el de que son parte, ¿no? La idea es iniciar un pequeño viaje donde nos vamos a ir encontrando con palabras que están asociadas al patrimonio, que son palabras conocidas, palabras como belleza, como arte, como creatividad, como memoria, pero también como asombro, como encuentro, turismo, diálogo, herencia, inclusión y exclusión, cambio, lucha, reivindicaciones, dignidad, en el centro también del patrimonio cultural, identidad, responsabilidad, responsabilidades y también ese diálogo entre los otros, las otras, nosotros y nosotras, ¿no? O sea, una interpelación que tiene de fondo una idea, la capacidad de transformar del patrimonio. Yo, como Fran os ha contado, trabajo con temas de patrimonio desde un ángulo muy específico. Trabajo en cooperación al desarrollo, es decir, trabajamos con la cultura, entendiendo que la cultura es fundamental para el desarrollo de los pueblos, para el avance de los pueblos, para la recuperación de las identidades en ciertos contextos. Entendemos que es la base de procesos fundamentales como educación, salud, que está en la base también de los procesos de desarrollo. Por eso también me parecía interesante que al final de esta exposición pueda compartir con ustedes ejemplos que no son de Barcelona, ejemplos de otros contextos que nos interpelan, de contextos similares, de contextos próximos a sus lugares de origen, muy próximos. Yo he vivido muchos años en Bolivia, próximas a Córdoba, las compañeras que están allá, en contextos que creo que nos pueden o les pueden ayudar a ustedes a identificar aquellos elementos patrimoniales, pero también a interpelar aquellos elementos que están viendo en Barcelona o en el contexto donde ustedes vivan, y esa capacidad también de lucha colectiva. Entendemos o se entiende comúnmente el patrimonio, así como lo define la UNESCO, como lo definen distintas instituciones, como el conjunto de bienes materiales, los que tocamos, e inmateriales que hemos heredado del pasado y que se han ido transmitiendo de generación en generación. Estos elementos son testimonio de las vidas del pasado, reflejan las formas de ver el mundo y de entenderlo, reflejan las formas de relacionarse con el entorno, cómo nos hemos ubicado, cómo hemos ocupado los espacios, cómo hemos dialogado con lo que hay en el entorno. También reflejan las costumbres, reflejan las formas de organizar una sociedad. Son fundamentales, por lo tanto, para entender el pasado, pero son fundamentales sobre todo también para avanzar hacia el futuro. Y en esto que hemos hablado mucho de patrimonio, les invito casi a cerrar los ojos, ¿no? Y cuando uno piensa, yo llevo 20 años fuera de mi país, 20 años fuera de España, y sigo cerrando los ojos y me sigo imaginando esos elementos de mi infancia, esos lugares de ese Madrid, yo soy de Madrid, por el que paseo cuando vuelvo, y casi ahora yo ya soy una turista en Madrid, una visitante, pero que sigue recreando esos elementos que siguen permitiéndome a mí y posiblemente a ustedes también sentir de dónde venimos, pero sobre todo esos elementos que tienen valor para seguir siendo lo que somos y lo que queremos ser. Las formas de relacionarnos en nuestro entorno, con nuestra gente, con nuestras compañeras, con nuestras familias, cómo entendemos los espacios. No es por casualidad que luego hable de la vivienda como elemento importante, ¿no?
Quería introducirles, y he dicho en la introducción, dos elementos. Patrimonio material, estos días seguro que escucharán, y lo que es patrimonio inmaterial. El patrimonio material es lo que tocamos, lo que tiene un lugar físico, los monumentos que ustedes ven, las casas, los museos, también los cuadros, las esculturas, las artesanías, los instrumentos musicales. El elemento material que tiene ciertos valores que luego veremos, pero que tiene también un valor que es encerrar otros elementos en él. Y hablamos en este sentido de otro patrimonio, que es el inmaterial, ese que no se toca, ese que no tiene un lugar que lo podemos coger, como son los bailes, las lenguas, y hablábamos la cantidad de lenguas que ustedes tienen allá, las fiestas, las comidas, la forma de preparar las comidas, eso también es patrimonio cultural, las canciones, los oficios tradicionales, los trajes tradicionales, las formas de expresión física, y esto está muy vinculado además a las mujeres, ¿no? En esto, es decir, cuando miramos y reflexionamos sobre nuestro patrimonio, sobre todo pensamos en lo inmaterial, en esos elementos que nos vienen, porque lo inmaterial es un elemento donde nosotras nos encontramos como parte muy activa. Somos las que bailamos, somos las que cantamos, somos las que cocinamos, como mujeres y como colectivo, por supuesto. La importancia, como habrán visto, son muchos elementos y uno puede pensar, ¿son inmóviles? Es decir, y esto será uno de los hilos que me gustaría reflexionar con ustedes. ¿Son inmóviles? Ese monumento, esa casa, esa fiesta, esa tradición, siempre han sido así. Justamente el elemento fundamental del patrimonio cultural es que se va construyendo, cuidando y preservando por sus comunidades. Son sus personas, son las sociedades las que lo hicieron, pero también las que lo van a ir pasando. Y cada sociedad es distinta. Ese edificio, ustedes ven en Barcelona, que se construyó hace muchos siglos, se construyó en un contexto importante, pero ha ido variando la relación con las sociedades, con el medio, e incluso ha ido integrando esos cambios sociales que son fundamentales. Por lo cual es muy importante esa también mirada a las personas, mirada a las sociedades que hacen que ese patrimonio se preserve, porque tiene que preservarse. Y en eso salía al principio una palabra que era la responsabilidad, esa idea de la responsabilidad que tenemos de transmitir ese patrimonio a los que vendrán y a las que vendrán, porque lo hemos heredado, nos lo han preservado también para nosotros, para entendernos mejor, porque forma parte de nuestra identidad, de lo que somos, de nuestra memoria, lo que queremos recordar y lo que recordamos, y eso es fundamental, y de nuestra historia, de dónde venimos y esos elementos. Rápidamente quería pasar para que les suene también y reflexionemos qué valores tiene el patrimonio. Es decir, ¿por qué decidimos que es patrimonio lo que decimos que es patrimonio? O lo que nos dicen que es patrimonio. ¿Porque se usa? ¿Tiene un valor de uso? Ustedes están en un edificio histórico que se construyó para un uso, pero se utiliza, es decir, tiene un valor que puede ser funcional, nos aporta a las personas. Las ciudades se usan, las ciudades históricas tienen un valor de uso. Tienen un valor documental, nos ayudan a entender, a ser testimonios chiquititos de lo que pasa en el pasado. Esto es importante, de lo que pasó en el pasado, la grande historia, y esta la digo con mayúscula, esos edificios, esas esculturas que vemos por la calle, ese señor que está en un caballo, que fue un rey, que fue un conquistador, y esas pequeñitas historias, las historias de nuestro día a día. Es decir, el valor documental de esa tiendita pequeña con un proceso que se sigue manteniendo, esa esquinita, esa artesana que sigue tejiendo de una determinada forma y que es fundamental entender y documentar lo que hace para recuperar esa memoria. Tiene un valor estético, es decir, bueno, el placer que uno tiene contemplando ciertos monumentos, ciertos edificios, ciertos cuadros, ciertas esculturas, es fundamental. Y me parece fundamental pararnos en este valor estético un poquito, es decir, la belleza. Y la belleza no porque nos digan que esto es bello, no porque alguien nos obliga a pensar que ese monumento, como todo el mundo dice que es bonito, pues a mí me tiene que gustar. No. La belleza como ese espacio de la admiración, del asombro y de la creatividad. Y en esto les invito a ustedes a mirar los detalles
que se encuentran en su día a día. Hablar de patrimonio no es hablar del tiempo, de ir a un museo, no es hablar del tiempo, es hablar de nuestro día a día, de mirar en nuestro entorno. Ese detalle de esa fachada que nos sorprende, que alguien ha sido muy ingenioso, muy creativo y que es bello. El valor identitario, y este es fundamental, ¿no? Como les decía, el patrimonio cultural, esos bailes, esas fiestas, ese tipo de viviendas, esas ciudades nos hacen pertenecer y sentir que pertenecemos a una comunidad que ha mantenido unas formas de relacionarse y de ver el mundo, nos permite unir las generaciones, son nuestras abuelas, nuestros abuelos los que nos pasan también su memoria, eso es muy importante, y nos permiten una cohesión social. Todos y todas nos encontramos o reconocemos, a pesar de nuestras diferencias, ciertos elementos sobre los que nos sentimos orgullosos. Una gastronomía, parece que a veces en torno a cierta gastronomía no hay discusión. En España uno no cuestiona que el jamón serrano nos une a todos, o que el vino, o ustedes en otros contextos, ¿no? Entonces, es también muy importante el valor económico, que a veces es el que más valor tiene en nuestra sociedad, es decir, el valor económico porque genera dinero, porque hace que vengan turistas, porque genera toda esa economía, es el fundamental a veces, es el que nos dicen que es fundamental. Les invito a pensar en los otros. Y luego el valor educacional, un valor de educación. ¿Ve? Si quieren, podemos es decir, lo que les he contado del concepto de patrimonio cultural, evidentemente ha sufrido una evolución, y esto es muy interesante, es decir, ha sufrido una evolución desde el mismo posicionamiento del concepto. ¿De dónde viene la palabra patrimonio? La palabra patrimonio viene del concepto patrimonium latino, que son los bienes heredados de los padres. Esto determina también la mirada tradicional, es decir, el patrimonio, si ustedes piensan lo que nos han transmitido el patrimonio, tenía esa mirada previa muy vinculada a lo material, los monumentos, los museos, los castillos, las ciudades históricas. Poco a poco, y esto tiene que ver mucho también con cómo las miradas van cambiando a raíz de procesos de descolonización, a raíz también de la entrada de luchas sociales, a través de la entrada del feminismo, a través también de las cuestiones de cómo se interpela la discriminación, y de repente el patrimonio histórico-artístico, ese muy vinculado a lo material, empieza también a incorporar o a mirar al patrimonio inmaterial, como ese patrimonio fundamental, incluso que da sentido a lo material. Incluso entran otras categorías, y ustedes ahora hablarán, bueno, ¿hablamos solamente del pasado? No, también hablamos de las fábricas, que son patrimonio industrial. Antes hablábamos, por ejemplo, esa mirada a los oficios, a las formas de hacer las cosas. Pues las fábricas, en Barcelona particularmente, además, también son patrimonios, esos nuevos edificios que hicieron las cosas distintas, ¿no? Entonces, como verán, el patrimonio no es un elemento neutral, sino que refleja la sociedad en la que se inserta. Esas sociedades muy patriarcales, muy elitistas, miraron un patrimonio que reflejaba ese nivel de élite, ese nivel también de un patrimonio muy vinculado a la imagen del hombre, esos monumentos que llenan las ciudades, de los caballos, con esa imagen de la guerra. Eso tiene que ver mucho con esa mirada de ese patrimonio. En muchos contextos es una mirada elitista, eurocéntrica, es decir, y en esto yo tengo mi experiencia, el patrimonio con los referentes de esas construcciones que inspiraron los romanos, la arquitectura gótica, bueno, lo que ustedes ven, y patriarcal. Estas miradas, como les he dicho, empiezan a romperse. Pero muchos de los hechos, es decir, cuando uno construye, cuando nosotros consideramos un castillo, por ejemplo, un elemento fundamental de nuestro patrimonio histórico, porque reflejaba una forma de organización social, porque tiene un valor histórico, porque tiene un valor simbólico, era nuestra forma también de organizarnos socialmente. A lo largo de la historia ese valor va cambiando, ese significado puede permitir otro significado, y esa es la importancia suya, porque ustedes, nosotras, otros, dan nuevos significados a los elementos del pasado. No vemos de la misma forma ahora esa escultura, y les pongo un ejemplo, no nos interpela de la misma forma esa escultura Colón
hace unos siglos que nos puede interpelar en estos momentos. No nos interpela o no nos cuestiona de la misma forma un museo donde no vemos ni una sola pintora a cómo lo vemos ahora. Es decir, ahora sí llama más la atención. Entonces, también va cambiando y se van transformando las formas de ver y de entender el patrimonio cultural. Desde este principio, si entendemos el patrimonio cultural como una herencia, como lo que hemos heredado, que debemos difundir, es decir, permitir que pase a los siguientes, valorar y proteger, porque refleja mucho de lo que somos, para futuras generaciones, si creemos que además fomenta y ayuda a la identidad de los pueblos, tenemos también la obligación de eliminar ese elitismo de ese patrimonio cultural, valorar los espacios, las construcciones, las manifestaciones de la mayoría del pueblo y de nuestra mayoría, contribuye además a crear una mirada más global, mirar la pequeña historia, descubrir esos detalles, mirar otros patrimonios, darle más valor al patrimonio inmaterial, nos ayuda a mirar a los grupos que lo han hecho de otra forma, pero no desde una mirada nostálgica. Esto no es qué bien lo hace esta artesana, qué bien lo hace este artesano, qué bonito es su proceso, que a veces caemos en eso. Mira esta casita, qué simpática, pero yo no viviría en ella. No, lo tenemos que mirar desde la dignidad de esa persona que vive con otra forma de vida distinta a la nuestra, igual de importante, es decir, nuestra gastronomía no es, la gastronomía es un elemento fundamental del patrimonio y ustedes se encuentran siempre en él, porque nos ubica también en un elemento bastante horizontal, es decir, donde nos permite compartir formas que se han desarrollado en distintos contextos, recetas, ideas, procesos, espacios de reunión, no desde el espacio de la dignidad, de lo que comemos, de lo que somos. Entonces me parece muy importante que podamos recuperar esto. Me parece fundamental porque creo, y si quieren pasamos y le explico muy rápido, justamente el tema de la gastronomía, hablábamos de ese elemento inmaterial. Es decir, la gastronomía son muchas cosas. La gastronomía, pensémoslo desde el principio, cómo se han producido esos ingredientes, nos habla de la agricultura, nos habla de cómo nos organizamos, nos habla de esos ingredientes, quiénes los hacen, quiénes los comen. Hablo de la quinoa. La quinoa, que ahora está de moda en España, era un plato absolutamente denigrado en el contexto boliviano-peruano. Durante muchos tiempos fue el elemento fundamental de identificación de los pueblos indígenas, que ha saltado a otros, pero no puede ser, porque se haya puesto de moda, un elemento que supone que en estos momentos los pueblos indígenas tampoco puedan comer porque el precio se ha triplicado, cuatruplicado, quintuplicado. Es decir, hay elementos de reflexión de esos productos. Pero además la gastronomía nos habla, y yo en esto les pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Yo cuando llegué a Bolivia, yo vengo de una tradición, ustedes la han visto, donde la comida es fundamental por el tiempo del encuentro, no por la comida en sí misma. Ustedes han visto que cuando en España comemos, nos quedamos luego 5 horas de sobremesa. Nos quedamos hablando, charlando, debatiendo. Yo cuando llegué a Bolivia, invitaba a mi casa, la gente llegaba, comía y se iba. Y yo decía, ¿algo he hecho mal? No lo entiendo. Porque ese espacio de encuentro no se daba de la misma forma, se daba de otra forma. Entonces, para mí, me parece la gastronomía también nos habla del espacio que dedicamos. Y les hablaré de una experiencia concreta, la que yo he trabajado, que era uno de los ejemplos donde les quería poner. La gastronomía habla de las relaciones entre las familias, habla del tiempo de calidad entre padres e hijos. En familias desestructuradas, cuando hemos perdido una mala alimentación, por ejemplo, cuando los jóvenes no se dan ese tiempo, suele haber problemas. Nosotros en una escuela taller, que era una escuela taller en la Chiquitanía, que es en la zona entre Bolivia y Perú, entre Bolivia y Brasil, una forma de volver a tejer los lazos con la familia en contextos difíciles fue crear un taller de gastronomía, entender que la gastronomía también era un tiempo de compartir la receta, de aprender de nuestras abuelas, de aprender de nuestros abuelos, de ese truco, pero sobre todo de charlar, de hablar, de juntarnos. Entonces me parece fundamental que ustedes recuperen en ese catering todos esos valores y los expongan y los compartan. Comer para nosotros es esto, ese espacio de calidad. Pero además la gastronomía habla del encuentro, no hay un lugar más
más fácil para el encuentro, la mezcla, el redescubrimiento casi de una forma horizontal que la comida. Y piensen en la comida peruana, que mezcla elementos de la cultura oriental, japonesa, con elementos de una cultura andina, con elementos de una cultura de valle. Es decir, ese elemento es muy importante que ustedes también lo pongan, la mezcla, el encuentro. Porque del encuentro salen cosas distintas, no sumamos el patrimonio cultural, eso es lo fundamental del patrimonio cultural. El patrimonio cultural no suma, no es uno más uno da lugar a otra cosa. Cuando ustedes miran un elemento del patrimonio cultural como la gastronomía, identifican elementos que han dado lugar a otra cosa distinta, maravillosa. Entonces, y eso es muy importante, que también quienes consumen esa gastronomía entiendan que es parte de nuestro patrimonio. Lo que ustedes les están cediendo a las personas que van a consumir también los productos es una parte, yo diría, de su alma, es una parte de su historia, es una parte de su corazón, es una parte de lo que les han legado sus abuelos, sus culturas, transformadas, encontradas. Y eso es muy importante para que tenga un valor económico fundamental, que les dé, pero tenga un valor añadido, tenga de esos valores de los que hemos hablado antes, intenten, con esos valores analicen su catering. ¿Qué valor de uso? Bueno, alimenta, claro. ¿Qué valor simbólico? Muchos. ¿Qué valor económico? El que les hace a ustedes ganarse su vida. ¿Qué valor estético? Seguro que sus platos estarán fenomenal presentados. ¿Qué valor educacional? ¿Cómo educamos en buenos alimentos? ¿Cómo educamos en nutrición? ¿Qué valor identitario? ¿Qué elementos de sus identidades en plural están en su catering? Hagan ese ejercicio de los valores aplicados a su catering y ya verán cuántos argumentos ustedes solitas tienen para que su catering realmente sea un catering, diríamos, con un valor patrimonial cultural. Todo lo que rodea, es decir, el patrimonio, digamos que es como un puzzle, es decir, los elementos no son aislados. O sea, el patrimonio cultural es como un puzzle donde cada elemento está relacionado con el siguiente. Y hablamos del valor estético del patrimonio, pero el valor estético del patrimonio es un valor de inspiración, es decir, alguien, cuando tú hablabas del poema o de la obra o de la canción que se ha dedicado a la comida, lo que cantamos, lo que alguien ha cantado, el poema que alguien ha escrito, es porque ese plato le ha dado creatividad. Es decir, el patrimonio cultural también permite inspirar a otros que han hecho poemas, por lo cual es importante recuperar, y les animo, recuperar canciones, por ejemplo, de la cocina. ¿Qué canciones cantaban sus abuelas? ¿O qué canciones les suenan a ustedes que se cansan en las cocinas cuando se hacía ese plato? ¿Qué más hacíamos cuando cocinábamos ese plato? Pues posiblemente muchas cosas. Y una de las cosas, si la había mencionado la compañera, y eso es una práctica tradicional, lo que ustedes hacen al final de sus sesiones no es más que lo que muchas culturas hacen, que es la minga, el trabajo colectivo. Es decir, yo en Bolivia y en Marruecos, después de un trabajo colectivo, porque entendíamos que el patrimonio cultural, como es un trabajo colectivo, entonces cuando había que rehabilitar una vivienda, se rehabilitaba por la comunidad. Cuando había que limpiar una calle, se limpiaba por la comunidad, no era cuando no había estructuras públicas. Y como acabábamos, pues festejando en la comunidad, ese esfuerzo había que recompensárselo. Y eso era lo que se llamaba, por ejemplo, en Bolivia se llama minga, que es el trabajo colectivo de fin de trabajo colectivo. Y no por casualidad siempre se da con comida, canciones, bailes y encuentro. Es muy importante que esa comida, que posiblemente es la que nos ha llegado a nuestros días, intentemos recuperar qué más hay detrás, ¿no? Y ese trabajo participativo colectivo es fundamental para la cohesión social, no es una cosa solo anecdótica, es una cosa fundamental, porque nosotros, por ejemplo, en nuestros proyectos, cuando a día de hoy terminábamos de rehacer una vivienda, decíamos, bueno, ya hemos hecho la vivienda, y alguien en la comunidad decía, bueno, pues ahora celebremos, y a veces decíamos, no tenemos tiempo. Pues es que es tan importante la vivienda como el festejo. Hablaba también sobre una cuestión de género. Es importante, lo inmaterial ha dado una entrada importante a leer la historia de las mujeres, a leer el aporte a la cultura de las mujeres, pero también tenemos que ser críticas. No todo vale, es decir,
piensen ustedes quiénes son las depositarias del patrimonio, quienes tienen la responsabilidad de transmitirlo, las mujeres, ¿a costo de qué? Y piensen, por ejemplo, en algunas tradiciones, ¿quiénes limpian los monumentos? Y esto era un ejemplo que les iba a poner. ¿Quiénes están al cargo de la conservación de las iglesias? Normalmente grupos de mujeres. ¿Cómo lo hacen? De una forma invisible. ¿Quiénes son los grandes restauradores? Hombres. Entonces, por supuesto que las formas de limpieza tradicionales, las formas de conservar el patrimonio, hablo de las iglesias porque tenemos muchos ejemplos, pero también hay que dignificar ese trabajo, también hay que sacarlo. Visibiliza un trabajo de mujeres, pero también nos da la oportunidad y también cuestiona, no todas las prácticas culturales son prácticas respetuosas con las mujeres. Entonces también tenemos, y esas son las nuevas lecturas del patrimonio, por ejemplo, ¿no? Y también esas mujeres que representan, y en esto les hablo, por ejemplo, de un ejemplo muy reciente, muy reivindicativo y ha sido una intervención artística en la escultura de Isabel la Católica en La Paz, en Bolivia. Un colectivo feminista lo transformó en una mujer de pollera. Esa escultura de Isabel la Católica, que representa un modelo femenino, un canon femenino, ese movimiento feminista decidió que ese no era su canon femenino, sino que eran las mujeres de pollera. Entonces, le intervino para, tengo la foto si les interesa, la intervino para lo que diríamos transformarla y disfrazarla. Entonces, eso también forma parte de esa relectura de un patrimonio que visibiliza a las mujeres, pero también tenemos nosotras mismas que ver de qué forma, interpelarnos. Ustedes están en la cocina, ustedes miren los programas de la televisión. ¿Quiénes son los grandes chefs de cocina? Hombres. Porque casualmente los que ganan el dinero con la cocina son los hombres y las mujeres cocinamos desde históricamente. Recuperen esa historia y dignifíquenla. No es una cosa que hacemos porque la hacemos, es una historia, es un elemento que aportamos. Lo hacemos, innovamos, creamos, mantenemos todos esos elementos de los que hemos hablado. Me parece fundamental que también nos ayude un poco a repensar, ¿no?, las cuestiones. Pero como ustedes dicen, mirar el patrimonio inmaterial, mirar la historia pequeña nos permite encontrarnos y nos permite también entender que el patrimonio cultural no son lo que comúnmente cuando alguien dice son piedras. No, no son piedras, son almas. Como ahí dice mucha gente, y en Marruecos decían, las casas no son casas hasta que no se habitan, hasta que no les llega el alma. Serán piedras. Entonces, por eso digo esa vivencia también. Tiene que hablar, y el patrimonio cultural, en muchos casos, y ustedes creo que lo conocen mejor que nadie, habla también del respeto. No todas las formas, y ustedes hablan, no todas las formas sirven. Y hablo de una cosa, por ejemplo, un ejemplo que puede ser muy espectacular, pero cuando nosotros trabajamos en patrimonio y alguien nos dice, no, pero eso no sirve para nada, eso viene después. Es decir, eso es de élite, yo no tengo tiempo para disfrutar el patrimonio cultural. Y yo siempre les digo, pues el patrimonio cultural salva vidas, porque hay unas mujeres en el altiplano boliviano que sus prácticas culturales para dar a luz son fundamentales. Y si no se respetan, esas mujeres no van a los hospitales, porque consideran que las formas de dar a luz en hospitales no respetan para nada su forma identitaria profunda. Esa persona que va a nacer en el mundo no nace como ellas quieren que nazcan y el hecho de no ir a un hospital les cuesta la vida de ellas y de sus hijos. Entonces, el tema del patrimonio cultural es una reflexión también muy fundamental de qué nos aporta, de cómo hacemos las cosas y del respeto que exige hacerlas de esa forma, porque tiene relación con nuestras formas de ver la vida y de entender el mundo. Yo entiendo el mundo dando a luz con mis seres queridos, no entiendo el mundo dando a luz sola en un paritorio blanco y con un médico delante. No entiendo. Entonces, esas formas hablan de cosas muy fundamentales, hablan de cosas que nos tienen, es decir, nos hablan de elementos que es importante que ustedes los saquen a la luz, que es importante que los pensemos y es importante que los transmitamos. Es esa historia oral que es importante y que además ustedes en Barcelona la ven. ¿Cómo se sienten ustedes en Barcelona? ¿Encuentran que el patrimonio que nosotros tenemos les permite a ustedes entrar en él y aportar su granito? ¿Cómo se sienten paseando las ciudades?
cómo estamos leyendo nuestro patrimonio, qué están viendo por el espacio público, por ejemplo, y eso es muy interesante en Barcelona, todas esas luchas sociales que forman parte de nuestra memoria, las luchas de colectivos feministas, las luchas de colectivos de trabajadoras, y tendrán la suerte de hacer una visita guiada a rincones del feminismo en Barcelona. ¿Los hemos dejado? ¿La ciudad no los permite ver? ¿Alguien nos lo ha contado? ¿O se han eliminado? Esas luchas que alguien llevó a cabo, que pueden inspirar su lucha, pueden inspirar lo que otros han hecho, es fundamental. Y es muy importante y es un ejercicio interesante que ustedes también vean esos ingredientes que ustedes están utilizando, cómo los utilizan en Barcelona los grandes restaurantes. ¿Respetan? ¿Saben de dónde vienen? Vayan a hablar con esos restaurantes. Vayan a preguntarles cómo utilizan ese ingrediente, como decía la compañera, que viene de Chile, pero de repente lo encontramos en una gastronomía, en un hotel. Eso es un ejercicio muy interesante también. Y un elemento, el patrimonio cultural no es algo del pasado. El patrimonio cultural también nos sirve para buscar soluciones en el pasado a problemas del presente. El pasado a veces nos ha, es decir, nosotros siempre decimos que, por ejemplo, en un ejemplo, las formas que una determinada comunidad ha recolectado el agua tradicionalmente. Antiguamente, antes de que llegaran las tuberías, antes de que llegaran los camiones con agua, ¿cómo se recuperaba el agua de lluvia? En un momento ahora mismo de sequía, estamos mirando al pasado y cómo lo hacían antes, para intentar entender cómo lo podemos hacer ahora nosotros, ¿no? Entonces también esa mirada al pasado es una mirada que nos sirve a nosotras. ¿Cómo lo hicieron otras mujeres como ustedes, otros sindicatos hace 2 siglos? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se enfrentaron al cambio? ¿Cómo miraron esas primeras que llegaron? ¿Cómo se integraron en la ciudad? ¿O es que no pudieron? ¿Es que encontramos algo del patrimonio que llegaron con ellas? Madrid hoy está llena, por ejemplo, de entradas folclóricas de los pueblos andinos, cosa que ha sido una conquista también de ocupar un espacio. Y eso es muy importante, por ejemplo. Sí. Les pongo un ejemplo que van a reconocer. Piensen en la música. Piensen en la música. La música, la música y los músicos y las músicas no integran ritmos distintos en sus músicas. Es que la música de ahora es distinta. No estamos escuchando, por ejemplo, aunque bueno, no sea unos ritmos que puedan gustarnos, la entrada del reggaetón en la música o la producción musical española de los nuevos, es decir, son espacios de diálogo. No, el patrimonio, como hemos visto, es un espacio que tiene, o sea, es un espacio que se resignifica todo el tiempo, es decir, le aportamos nuevos significados y nuevas lecturas. No es un elemento fijo, no es un elemento estático, es un elemento, evidentemente no es un elemento que se cambia, es un elemento que tiene valores y tenemos que ver en ese patrimonio del pasado qué valores presentes tienen que ver con esas sensaciones del pasado, con esas ideas del pasado. Es decir, cuando les pongo un ejemplo, nosotros pensamos y vemos una escultura en una calle, ¿no? Y vemos una escultura de Isabel la Católica, como les decía en La Paz, que representa, pues representa a esa mujer que hizo historia, representa a esa mujer a la que la comunidad reconoció por un valor. Y ahora nosotras, a día de hoy, pensamos, bueno, ¿y hoy en día qué mujeres representan para mí la historia? Entonces yo leo en esa Isabel la Católica, puedo leer otras mujeres, puedo verme yo y puedo decir, ¿y hoy en día qué valores estamos dando a las mujeres para que sean históricas? ¿Son los mismos valores? ¿Son valores de poder? ¿Son valores de...? No, a lo mejor son esas mujeres que hacen algo por la comunidad y evidentemente no vamos a tirar esa escultura abajo, pero sobre ella vamos a leer lo que queremos y lo que estamos dando ahora valor. Y eso tiene que ver con la capacidad que podemos tener de dialogar con el patrimonio. Los bailes en estos momentos, es decir, tienen que ver mucho también el cómo bailamos en España, el qué ritmos nos han llegado, traídos por comunidades migrantes, por supuesto, las músicas, las formas también de vestirnos, piénsenlo, en esto hay mucho debate también, pero bueno, las formas de vestirnos, nuestras formas de cocinar, y eso sí que es fundamental, esos ingredientes. Entonces, hay un diálogo, no significa, hay un diálogo posible, pero el diálogo solo es posible
si conocemos y reflexionamos, si queremos lo nuestro, piensen en lo suyo y luego proyecten en el patrimonio también. Hay otras formas de cuidado, no significa que sean mejores o peores. Pueden facilitar el cuidado, pueden interpelarnos el cuidado, inspírense también en esos elementos. Las comunidades migrantes traen otra forma de entender el mundo. No significa que yo ahora quiero solo escuchar mi música y entonces yo traigo mi... No, significa que puedo y quiero sentarme con un músico, con una música, a hacer una composición juntos. Y de ahí saldrá algo. Y de ahí hablaremos, y de ahí dialogaremos. Y de ahí saldrá al menos un espacio conjunto. Y eso es muy importante. O desde su mirada, o desde sus propuestas de como sindicato, vayan a un museo, por ejemplo, y piensen qué les acerca y qué les aleja de su forma de entender cómo hay que exponer las cosas. Y ustedes mismas pueden reflexionar y poco a poco, hay formas también de diálogo con quienes están haciendo también los museos y las colecciones, con quienes organizan. Hay colectivos feministas que trabajan en patrimonio y en cultura, al revés, cada vez más, que también escuchan, y colectivos que trabajan en cultura y migraciones, para entender dónde se puede dar ese encuentro. Ese encuentro y, entre comillas, también ese desencuentro. El patrimonio habla de encuentros y desencuentros, de inclusión y de exclusión. No solamente hablamos, y es importante que también detectemos la exclusión. ¿Quiénes no están llegando y por qué no estamos llegando al patrimonio? ¿Puedo yo acceder o no puedo acceder? Hay elementos que hacen que yo voy a un museo y no entiendo nada y nadie me lo explica. Pues me están excluyendo en parte, ¿no? Entonces también hablamos de esos elementos que son importantes, ¿no? Plenamente. Esto tiene que ver mucho también con las comunidades de origen. Es decir, la apropiación cultural que siempre se ha dado se interpela cuando las comunidades empiezan a interpelarla. Cuando la comunidad dice, oiga, que esto es más que un bordado para mí. Es decir, cuando tú dices, es que este bordado tú no lo puedes utilizar en este contexto. Es que esto refleja mi legado, es que esto, usted está ganando dinero, pero me está quitando mi elemento. Entonces tiene que ver mucho con los procesos de empoderamiento de las comunidades, de conocimiento profundo, de organización, de defensa. Es decir, tiene que ver mucho con que quienes hacen y quienes protagonizan el patrimonio sean conscientes de lo que implica, sea esa reflexión de lo que hay detrás. Las multinacionales, evidentemente, es decir, los temas de apropiación cultural y más en un mundo globalizado, en un mundo tecnológico, hay una libre circulación cultural y eso es interesante, mientras sea respetuosa también, mientras parta también de la esencia de lo que es esa manifestación, mientras la simbología no ponga en cuestión elementos identitarios. Es decir, podemos entender y podemos ceder una parte material, pero como comunidad necesitamos también tener el argumentario que lo liga a la parte inmaterial. Es decir, el bordado puede ser un bordado solo. El bordado puede ser un grupo de hilos de colores, si lo leemos desde esa forma, y no será más que un elemento material. Y la comunidad podrá decir, ya, pero es que es mío, y la comunidad misma dirá, y es que no es un grupo de colores, es que es un lenguaje mío, es que tiene que ver con la forma de relacionarme y de expresarme en el mundo, es que tiene que ver con las formas de quienes hacen estos bordados y el tiempo que dedicamos a ello. Y tiene que ver con también, honestamente, que nosotras no nos beneficiamos de esto, ¿no? Entonces creo que tiene que ver mucho también con tener espacios de educación, de análisis de lo que hay detrás. Es decir, esta charla lo que a mí me interesaba era un poco justamente poner esta pregunta, mirar qué hay más atrás de un elemento material. Y entonces ahí podremos ya organizarnos y podremos saber cómo podemos defenderlo. Y en su catering, es decir, ustedes mismas, ¿no? Pongo el ejemplo de su catering. Si entendemos qué hay detrás de cada receta, porque salen hoy con ideas de decir, no, pues mira, vamos a poner en valor las músicas que hay detrás de estas recetas. O mira, los poemas o este libro que habla de nuestras recetas. Ya pensarán la forma de hacerlo y dirán, pues mira, a lo mejor ya lo pensarán, pero han tomado conciencia que esa receta para ustedes es mucho más que ese plato que alguien se come en un minuto. Es mucho más. Y además ustedes quieren que lo entiendan así.
Y al revés, ustedes digan, oye, pues no, pues mira, voy a invitar a alguien para que haga no sé, es decir, para que también se inspire. Voy a invitar a artistas para que se inspiren de mi cocina. Bueno, pues a lo mejor también hay iniciativas interesantes, pero ustedes tienen que hacer ese ejercicio porque son, como decimos nosotros, los depositarios de ese patrimonio. Son ustedes los que tienen que pasarlo a las generaciones como queremos pasarlo, con todos esos elementos, porque si no, como decíamos, ese bordado perderá todo el sentido y en un mundo, y además piénsenlo, de minorías a mayorías. Minorías culturales cuyo patrimonio cultural es interpelado, es usurpado y es eliminado del sentido que tiene. Y esto llega a cuestiones casi muy graves, es decir, cuestiones identitarias, cuando un grupo mayoritario, y pongo, por ejemplo, un caso de guerra, algo muy espectacular. Algo, por ejemplo, que pasó en Túnez cuando yo vivía aquí, en un momento de revolución, donde hubo una llegada de una lectura del Islam muy radical. Llevó a quemar los símbolos de una lectura del Islam más moderada. Es decir, la forma de atacar desde esa mayoría que quería imponer su forma fue quemar el patrimonio cultural, porque era una forma de decir, ya no existes, no hay la alternativa. Entonces es muy importante. ¿Y cuál fue la reacción ahí? La reacción no fue del gobierno, de ¡ay, Dios mío, qué han hecho! Fue de la comunidad. Fue toda la población la que salió en masa a las calles diciendo esto no se toca, porque nos estáis tocando en nuestra forma de entender el mundo. Esto no lo admitimos. Entonces es muy importante también ese trabajo colectivo. Bueno, es fundamental en cuestiones de patrimonio cultural.